La Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, sede CREA, Antonio José de Sucre, en su Programa Nacional de Formación en Administración, Unidad Curricular Deberes Formales del Contribuyente, Código DFC 9023-I, sección 301, trayecto 2, trimestre 3, con sus autores Calle Neiglimar, Mendoza Josmer y en la voz García Gypsy, y la tutoría de la licenciada Gladys Vesga, les presentamos Retenciones en materia de impuestos sobre la renta. Caracas, mayo 2020. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a ver las generalidades de la retención de la fuente, para entender qué es, cómo se produce, qué elementos intervienen, sus fundamentaciones legales, sus procedencias, su interacción y sanciones. Para ello, hablemos de su definición. Cuando hablamos de retención de la fuente, lo primero que hay que tener claro es que no es un impuesto. Estamos hablando de un mecanismo de recaudo. ¿Por qué un mecanismo? Porque es un proceso que ocurre con la intervención de varios elementos que engranados o ajustados entre sí hace que se logre o cumpla un objetivo. En el caso de la retención de la fuente, ¿cuál sería este mecanismo? Una transacción comercial básica donde tenemos un vendedor que otorga bienes y o servicios con la emisión de la respectiva factura y un comprador que emite el pago. Este mecanismo de recaudo es de manera anticipada porque se logra recaudar en el momento en que ocurre el hecho que lo genera, es decir, en la fuente. Todo esto para que el Estado no tenga que esperar a que transcurra la culminación del periodo fiscal para hacer la respectiva notificación de impuestos, sino que sucede cada mes al momento de efectuar la integración, asegurando un ciclo constante de los recursos. Efectos sobre deducciones. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su articulado 27, establece los requisitos que deben cumplirse para que un gasto sea deducible a los fines de la determinación de la cuantía de la deuda tributaria. De conformidad con la norma, es deducible en la determinación del impuesto el gasto que cumpla con los siguientes requisitos. Causado. El gasto se considera causado desde el momento en el cual se realiza la operación que lo produce, salvo que para ser deducible deba estar pagado. Normal. El gasto debe guardar proporcionalidad y razonabilidad con la relación a la naturaleza y magnitud de la productora de la renta bruta. Necesaria. En la medida en que se vincule o involucre en la generación de la renta. Que no sea imputable al costo, es decir, que no haya considerado como costo en la conciliación de la renta. Territorial. El gasto debe ocurrir dentro del territorio nacional. Producción de renta. La razón económica perseguida con la erogación debe ser la producción de la renta. Mi nombre es Josmer Mendoza, estudiante de la carrera Programa Nacional de Formación en Administración en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, sección 301-23, turno nocturno, con la tutora Gladys Vesgas. A continuación, fundamento legal. Por medio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de la atribución conferida en el numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en Consejo de Ministros, decreta el siguiente reglamento parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones. Por medio también tenemos el Código Orgánico Tributario, que es el que se encarga de establecer las bases normativas del sistema de retenciones. Y tenemos por último la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el régimen de retenciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Se fundamenta en el artículo 86 de la ley, el cual dispone: los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos a que se contraen los artículos 27, párrafo octavo, 31, 34 hasta el 41, 48, 63, 64 y 76 de esta ley, están obligados
hacer la retención del impuesto en el momento del pago o el abono en cuenta y a enterar tales cantidades en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos y formas que establezcan las disposiciones de esta ley y su reglamento. Igual, obligación de retener y enterar el impuesto en la forma señalada tendrán los deudores de los enriquecimientos netos, ingresos brutos o renta bruta, a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo. Procedencia. De acuerdo al resultado del primer objetivo, sobre la procedencia de la retención del impuesto sobre la renta, se remonta hasta el día de aprobación por parte del Poder Legislativo de un conjunto de leyes que regularán las obligaciones, deberes y derechos de los contribuyentes. Surge como necesidad del gobierno con el objeto de obtener medios de ingreso nacional por vía de las políticas fiscales. Según lo establecido en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, plantea: el sistema tributario procura la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación de la calidad de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la declaración de tributos. También se evidencia que la procedencia de la retención en materia del impuesto sobre la renta se encuentra inmersa en los principios fundamentales establecidos en la ley, en la cual se señala que toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea la causa o la fuente de ingresos, esté situada dentro del país o fuera de él. Les habla Neiglimar Calles, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, sección 30123, en la materia de deberes formales del contribuyente 2, con la profesora Gladys Vescas. El término enterar está íntimamente relacionado con el de ingresar dineros al fisco nacional. Luego de realizar la retención, este deberá enterarse dentro de los 10 primeros días continuos del mes siguiente a aquel en que se efectuó el pago o abono en cuenta. Los sujetos calificados como especiales por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAC, deberán efectuar el enteramiento de las retenciones practicadas en los plazos establecidos en un calendario que emite el mismo sistema para que los contribuyentes tengan en cuenta los días que deben ser enterados dichas retenciones. El agente de retención deberá efectuar el enteramiento de las cantidades retenidas en cualquier entidad autorizada para actuar como oficina receptora de fondos nacionales. Los sujetos calificados como especiales por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria deberán efectuar el enteramiento únicamente en aquellas entidades públicas autorizadas para actuar como oficina receptora de tributos sujetos pasivos especiales. Esto lo hacen a través del portal del CENIAC con un archivo llamado XML. En este mismo portal podemos encontrar un instructivo en donde se nos indica la manera en que debemos retener y cuál es el procedimiento que debemos seguir para proceder a hacer el enteramiento en el sistema. Las sanciones a los agentes de retención en relación al incumplimiento de los deberes serán sancionados conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario y expresado en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0059-A. Estos están estipulados en los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118 y 121. Actualmente, en el nuevo Código Orgánico Tributario, recientemente promulgado en enero del 2020, la sanción por una falta de enteramiento de las retenciones de impuestos sigue siendo la que tiene mayor magnitud en términos relativos o porcentuales
respecto del tributo base para su determinación. La sanción al responsable por enterar tardíamente una retención de impuestos realizada a un contribuyente es de un 5% por cada día de retraso, hasta el término de 100 días de atraso. Luego de ese término de 100 días de sanción pasa al 1000% del tributo enterado tardíamente, además de la prevista en el artículo 121 del Código Orgánico Tributario. Se establece que quien no entere los tributos retenidos o percibidos dentro de los plazos establecidos en las disposiciones respectivas será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Entre las bases reglamentarias podemos encontrar las providencias administrativas dictadas por el CENIAT. También podemos encontrar el reglamento parcial del impuesto sobre la renta en materia de retenciones. Y en la providencia administrativa número SNAT 2000/2009/0095 de fecha 2209 del 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo un número de 39.269 de la misma fecha.